muy bueno. Ahora quien interviene es el muy asambleísta saludable Cristian para el Viteri, país. representante de la provincia de Guayas por Alianza País. Nuestro sistema procesal en busca de la realización de la justicia. Me preocupa un poco el juicio ordinario. En el juicio ordinario, en la segunda instancia, se establece que los jueces resolverán por el mérito de los autos. Y en eso estoy de acuerdo. En el actual sistema procesal, en el juicio ordinario, en la segunda instancia, cualquiera de las partes puede pedir la apertura de una etapa probatoria por 6 días. Ahora que las pruebas se tienen que desarrollar en la audiencia y además proponerlas en la demanda, ya no cabe. Sin embargo, al ser una segunda instancia donde los jueces o el tribunal o los jueces de la Corte Provincial van a valorar nuevamente pruebas, es posible que surja en ellos la inquietud de la práctica de nuevas pruebas. Entonces, si bien es cierto, en la segunda instancia se debe de resolver por los méritos de los autos, también debe facultarse a que la sala o el juez sustanciador pueda de oficio pedir cualquier prueba que sea necesaria para el esclarecimiento de la verdad. Otra cosa que no veo dentro del juicio ordinario, y no lo veo tampoco en el capítulo de la citación, es cómo se desarrolla la acción de evicción en los casos de compraventa. En el antiguo Código de Procedimiento Civil se establecía claramente que en el caso de la compraventa de cosa ajena o siempre que la cosa tiene un vicio de evicción, el comprador le puede exigir, digamos, al comprador demandado por un tercero que demanda, por ejemplo, una acción reivindicatoria, le puede exigir a su vendedor que comparezca a juicio y entre a defenderlo. Y si se pierde el juicio, entonces esta persona, el que le vendió una cosa ajena o una cosa con un vicio de evicción, sea el que responda por los daños y perjuicios. Eso es importante, que se tiene que regular, digamos, el procedimiento para que la acción de evicción prospere. Otra cosa en cuanto al juicio, también en cuanto al juicio ordinario, en las excepciones previas. Si bien es cierto, una excepción previa es una excepción dilatoria, evidentemente debe esclarecerse que establece pues ejecutoría la sentencia, pero que esto no causa cosa juzgada, porque si alguien plantea mal una demanda y hay ilegitimidad de personería, por ejemplo, demanda a quien ya no es gerente porque, digamos, no actualizó el certificado del registro mercantil, pueda, archivándose el proceso por una excepción previa, pueda nuevamente proponer la demanda. En cuanto al juicio sumario, me preocupan dos cosas fundamentalmente. Primero, ciertas acciones posesorias que tenían acciones posesorias entre comillas, pues que realmente pues tenían otra finalidad, que son acciones posesorias especiales que están en el Código Civil, como por ejemplo la acción de despojo violento, también llamada querella de restablecimiento. Esta es importante porque esta acción lo que busca es interdictar la violencia, es decir, alguien es sacado a la fuerza o con violencia de su inmueble, del inmueble donde está habitando, no importa que sea poseedor, arrendatario, mero tenedor o lo que sea, puede ejercer una acción de despojo violento ante un juez de lo civil. Y para esto se establecía un proceso sumarísimo, en el cual se tenía que en 24 horas responder la demanda el que actuó con violencia, el término probatorio era de 3 días y el juez dictaba una sentencia que causaba inmediatamente ejecutoría y que no era susceptible de apelación. Yo no sé si a lo mejor podríamos pensar, y esto lo voy a estudiar más y podríamos presentar observaciones para el segundo debate, si a lo mejor para este tipo de cosas podríamos establecer un proceso monitorio especial. Además del proceso monitorio, que es para deudas líquidas, ya de plazo vencido, etcétera, que son obligaciones de dar, también se pueda dar para pequeñas disputas que no necesariamente contienen obligaciones de dar. Por ejemplo, en la acción de despojo violento o querella de restablecimiento. La acción de obra nueva, por ejemplo, se elimina el artículo que establecía que alguien, un propietario o alguien que le está haciendo a otra persona una construcción en el bien de su propiedad, al interponer la acción de obra nueva, el juez, con la calificación de la demanda, interrumpía, digamos, que esta construcción se siga desarrollando hasta que se resuelve el proceso. Esto es importante, se lo podría incluir en el capítulo de las medidas cautelares. Por otra parte, en las excepciones que se pueden presentar al juicio ejecutivo, yo creo que falta establecer 2 excepciones fundamentales. Primero, la falta de causa, cuando el título no ha entrado a circular, específicamente pues en pagarés y letras de cambio.
si el título ya obtiene poder liberatorio, pues no cabe interponer esta excepción. Siempre se ha podido interponer esta excepción porque muchas veces se deja firmado un documento y realmente no existe deuda, no existe garantía de nada y realmente no tiene causa, pero la causa solamente puede interponerla quien emitió el documento. Una vez que ya ejerce su poder liberatorio, pues ya no cabría en este caso. También la falta de provisión de fondos debería ser objeto de excepción en el juicio ejecutivo. Finalmente me preocupan dos cosas. Las tercerías excluyentes. Se establece que para la tercería excluyente se necesita título inscrito para ejercer la tercería excluyente. Sin embargo, esto debería establecerse cuando esté anotado en un registro público, porque cuando hablamos de título inscrito nos estamos refiriendo que solamente podría interponerse tercerías para el caso de bienes inmuebles. Y si estaba inscrito, ¿cómo le embargaron a un tercero? Realmente es posible que especialmente, insisto, en las zonas rurales, en personas que tienen menos educación, a veces las compraventas se hacen de forma verbal, por lo menos exijamos que se haga por escritura pública, y si no la ha logrado inscribir, por lo menos con escritura y los medios de pago, pueda demostrar que él adquirió esa propiedad a la persona que era deudora y que se lo embargaron. Porque es posible que un deudor empiece a vender sus bienes porque debe plata y hay gente de buena fe que los compra antes de iniciarse el proceso de ejecución o el proceso coactivo. Y creo que debemos también preservar el principio de probidad, el principio de buena fe de las personas cuando realmente existen los elementos probatorios para ello. Tampoco estoy de acuerdo con que se elimine la tercería coadyuvante en los procesos administrativos. Creo que esto se debería reincorporar. Por último, veo que los procesos coactivos, si bien es cierto, cuando se regula el juicio contencioso administrativo, no se regula el trámite del juicio de excepciones, no se establece el proceso coactivo como tal, porque las normas que tiene actualmente el Código Civil es lo que le da legitimación activa, es lo que le da el arma al Banco Central, al Banco Nacional de Fomento, a la CFN, al Banco del Pacífico y a algunas instituciones del sector público para poder ejercer la coactiva, aún dice la ley actualmente, con el registro de la deuda en los libros contables. Es importante que no se le quite esta herramienta al Estado o que se quede un vacío allí y tenga que hacerse luego leyes especiales. Es verdad que algunas entidades tienen la facultad coactiva ya regulada en sus leyes especiales, pero quienes no la tienen siempre acuden o han acudido históricamente al Código Civil. Por otra parte, pues en cuanto a las partes procesales, perdonen que me salte un poco, pero estoy viendo que cuando se habla de partes procesales se está hablando de, o se enmarca fundamentalmente, dice personas naturales, personas jurídicas, comunidades, pueblos, nacionalidades y la naturaleza. Pero tenemos que recordar que la herencia yacente también puede ser una parte procesal. Es decir, cuando alguien quiere ganar por prescripción una herencia que nadie la reclama, no puede hacerlo así por así porque tiene que nombrarse un curador y este tiene que, digamos, representarla. Y la herencia yacente no es persona jurídica, como tampoco es persona jurídica la propiedad horizontal. Debería incluirse además aquí la herencia yacente y la propiedad horizontal. Creo que en cuanto al patrimonio familiar, a la constitución del patrimonio familiar, bueno, eso es un tema sustantivo, pero sí debería cambiarse, aprovechar que estamos haciendo una reforma adjetiva, que diga el máximo $48.000, debería, aunque sean los $48.000, en salarios mínimos vitales para poder luego, pues, pueda ir subiendo en función del tiempo. Y finalmente, creo que en cuanto a las reglas de la competencia, perdón de que me salte, debemos estar a las reglas de la prorrogación que están establecidas en el Código Orgánico de la Función Judicial. Entonces, existe la prorrogación voluntaria, es decir, cuando viene un demandado y acepta tácitamente, porque no interpone la excepción de falta de competencia, acepta tácitamente la jurisdicción o el juez del cual ha sido demandado.
Y esas reglas están en el Código Orgánico de la Función Judicial. Por lo tanto, debería ser una excepción a la nulidad de las sentencias, no solamente los dos casos que se ponen en la ley. Y claro, se dice cuando se trata de competencia, esto ha sido tratado, pero también cuando se han aplicado las reglas de prorrogación de la competencia. Las demás observaciones, en honor al tiempo, las haré llegar a la comisión. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias.